Muy bien, gente. Buenas tardes a todos y todos. Bienvenidos a la primera clase del curso de análisis y simulación de sistemas. Este curso, este semestre, lo vamos a trabajar desde el principio hasta aparecer el final de manera virtual. Y por lo tanto, a diferencia del semestre anterior, que fue una sorpresa, vamos a poder trabajar, creo que de una manera un poquito más planificada. Muchísimo gusto. Mi nombre es Adolfo Chávez Jiménez. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería en Electrónica y doy el curso, esta es la segunda vez que voy a dar el curso de análisis y simulación de sistemas para el área de Ingeniería en Mecatrónica. A mí este curso me encanta, me gusta mucho, el tema es interesantísimo porque a la larga este curso es el curso que nos permite a nosotros conocer los principios matemáticos de cómo controlamos lo que sea. Y yo siempre le digo a la gente que yo no sé ustedes, pero yo creo que todos y todos entramos a ingeniería porque queríamos controlar cosas, que las cosas se comportaran de cierta manera, y esa es la manera en la que nosotros estamos trabajando en este caso. Vamos a ver, antes de empezar con ver el programa de estudios, lo primero que quisiera hacer es hablar acerca de las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar, que probablemente es una de las primeras dudas que ustedes puede ser que tengan. Entonces vamos sobre el tema de una vez. Okay. La primera cosa que es importante es que el semestre anterior tuve la oportunidad de utilizar el, el software de Teams, y el software de Teams me funcionó bastante bien para la interacción entre los estudiantes y los profesores. Entonces yo creé ya un grupo de análisis y simulación de sistemas, y en este grupo vamos a manejar, va a ser el canal principal de comunicación para el trabajo en el curso de análisis y simulación de sistemas. Entonces, por ejemplo, voy a poner notas generales y cosas por el estilo en este punto, en este canal de acá. Y vamos a trabajar las consultas en este canal de consultas que yo tengo agregado en este caso aquí. La consulta va a ocurrir de esta manera. En las horas en las que hay consulta presencial, yo voy a estar disponible, entonces puedo leer el chat de manera inmediata, y si tenemos que hacer alguna reunión o conectarnos, nos podemos conectar directamente utilizando el canal de Teams. Pero lo que les quería decir es, por favor, las consultas háganlas a través del canal de consultas para que la otra gente que está en el grupo del curso pueda revisar las consultas por si alguna consulta se repite más de una sola vez. Entonces, la consulta es sincrónica a la hora de consultas presenciales, y después, si yo no estoy disponible, pueden también hacer consultas de manera sincrónica que yo voy a tratar de contestar en tanto posible. El semestre pasado, y tal vez alguna gente le pudo haber dicho, fue un poco difícil llevar todas las consultas asincrónicas con suficiente tiempo, pero esto obviamente tiene muchísimo que ver con el descontrol que nos generó eh, el cambio de semestre y ese tipo de cosas, y por lo tanto este semestre yo espero con toda sinceridad que sea mucho más expedito, mucho más ágil la manera en la que nosotros podemos trabajar en este curso. Esa es la primera cosa en la utilización del canal de Teams. La segunda cosa es que las clases, la clase de hoy es síncrona porque es la primera clase para hacer todas las preguntas, para hacer todo ese tipo de cosas. Pero el semestre pasado yo utilicé la modalidad de clases asíncronas en general para ver los temas teóricos del curso. Las clases asíncronas yo las grabo y subo los videos y le mando un mensaje diciendo que los videos de cada una de las clases están disponibles. Esos videos los hago disponibles, subo un mensaje al Tech Digital, eso es lo que estaba haciendo con los links para los videos, pero además
ahora voy a hacer eso también con Teams, subiendo los links a los videos de la clase, cuando las clases son teóricas. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ya el profesor grabó las clases teóricas del semestre pasado, y bueno, ¿y va a subir las mismas clases? No, las clases del semestre pasado, sí, con toda sinceridad, fueron muy apresuradas, hubieron muchos errores, mucha experimentación. Yo voy a reeditar todas las clases para este semestre y por lo tanto se van a volver a repetir las clases para mejorar obviamente la calidad de la clase tanto como sea posible, y entonces eso es posible. Ahora, eso, como el semestre pasado se trabajó a partir del quinto semestre, ustedes encontrarán que las clases de análisis del semestre pasado, desde la quinta semana en adelante, sí están disponibles en el canal de YouTube. Si a alguno de ustedes les interesa esas clases a partir de la quinta semana o cosas por el estilo, la pueden tener disponible. Ya les voy a mandar el link por acá. Sin embargo, como les digo, las clases se van a volver a editar. Acá están, como ustedes ven, pueden entrar acá y están las clases desde semana 5 en adelante, que fue cuando empezamos a trabajar de manera remota, ¿verdad? Entonces, algunas de esas clases están disponibles. Como les digo, algunas clases tienen errores, se hicieron de manera apresurada, no se hicieron, se hizo lo mejor que se pudo, pero evidentemente la condición con la que nosotros trabajamos fue un poco compleja. El canal donde vamos a trabajar las nuevas clases es este, Análisis de Sistema Lineal, el segundo semestre del 2020. Por lo tanto, este canal es donde se van a subir las nuevas versiones de las clases y puede estar disponible para ustedes, que se los estoy enviando por acá. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, porque hay otras cosas que también quiero describir. Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Disculpe. Sí, no, por supuesto. Mi pregunta es, ¿los videos se van a subir como por tema o por semana? Las dos cosas. Buena pregunta. Primero, los videos, por una disposición de la administración, por ejemplo, yo no puedo agarrar y subir los videos de todo el mes o los videos de incluso de dos clases diferentes en un solo día o cosas por el estilo. Entonces, los videos de cada clase se van a subir el día que corresponde a la clase. Lo usual que yo he hecho es que desde la noche, digamos, desde la mañana que ustedes se levantan, ya el video de la clase está disponible, a pesar de que la clase es a la 1 de la tarde. Entonces pueden verla en el transcurso del día, en cualquier día o el día siguiente o cuando ustedes quieran. Pero lo que no se hace es adelantar los videos. Evidentemente los videos de la clase del semestre anterior están disponibles desde la semana 5 y por lo tanto lo pueden utilizar, pero como les dije, sí estoy haciendo una corrección exhaustiva de las cosas que vamos a hacer en este semestre, ¿verdad? Que como les dije, se cometieron algunos errores y entonces sí es por clase. Es por clase, pero la clase no es un video de 2 horas de toda la clase, sino que son pequeños videos, cada uno viendo temas en específico. Entonces una clase puede componerse de 3, 4 videos o cosas por el estilo. Videitos pequeños, porque la idea mía es que esos videos sea posible verlos desde un teléfono, computadora o lo que fuera. La idea es que sea lo más funcional para ustedes posible. Yo los subo a la plataforma de YouTube para que no tengan que descargarlos, para que sean relativamente livianos. Y hasta ahora me ha funcionado bastante bien. A la gente le ha gustado mucho esa metodología. No sé si con eso te contesto. Sí, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta respecto a este tema. Profe, yo tengo otra consulta con respecto al grupo de Teams. Sí. Usted todavía no nos ha añadido al grupo, ¿verdad? ¿O sí? No los he añadido al grupo porque lo que pasa es que los correos que están en el TEC Digital no necesariamente son los correos con los que ustedes añaden a Teams. Más bien Ok. que dicha que me dice eso. Lo que hice con el grupo de la mañana,
ya que la mayoría de la gente está conectada aquí porque el semestre pasado me costó mucho que la gente me contestara el mensaje, es que les pedí que por medio del chat, en este instante, me mandaran los correos con los que los voy a agregar al Teams. Al final de la clase yo los agrego a todos. Entonces, si pueden hacerlo de inmediato, que es escribir su correo que utilizan para Teams, entonces por favor háganlo de inmediato y yo al final de la clase, no ahorita porque obviamente no se puede, al final de la clase los agrego a todas y todos y ya entonces quedamos seteados con la plataforma de Teams. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Es que el semestre pasado hubo, bueno, en uno de los cursos en los que estaba, hubo varias gente que un correo que no era relacionado con Outlook les daba problemas de conexión. Entonces, ¿hay problemas si yo pongo 2 correos y que usted me agregue en ambos? No, no hay ningún problema. Si todos los correos que pongan en la lista yo los voy a agregar. Está bien, gracias. No, es una buena pregunta. Sí, no se preocupen, pongan todos los correos que necesiten. Yo voy a tratar en tanto posible que la información esté tanto en el TEC Digital como en Teams. Lo que me ha pasado con el TEC Digital es que el TEC Digital a veces, por ejemplo, usted manda un mensaje y llega media hora después, no sé, horas después o cosas por el estilo. Entonces voy a tratar de duplicar la información en ambas plataformas y para los que han trabajado en Teams creo que se dieron cuenta que es una plataforma, que además es una plataforma profesional que funciona de manera profesional y eso está bastante bien. Entonces, pues hasta ahora es lo que he usado. Muy bien. Bueno, respecto a Teams. También en Teams, y ahorita les voy a hablar de la tarea del curso, la tarea del curso se hace en grupos de 3 personas. Entonces, lo que voy a implementar este semestre, que traté de hacerlo el semestre pasado, pero con la prisa no se pudo, es que los grupos de la tarea tengan un canal especializado para cada grupo y que de esa manera podamos hacer las preguntas, los documentos, las papeles y todo ese tipo de cosas de manera separada de los demás estudiantes. Entonces, creo que eso funciona bastante bien. Entonces, eso es otra cosa que iremos a hacer cuando vayamos definiendo los grupos de la tarea. Entonces, ok, estamos con Teams, ya estamos con YouTube. Ahorita, la otra cosa que falta es el software que nosotros utilizamos en este curso. Como este curso está altamente enfocado en simulación, hay 2 tipos de software que son importantes. El primero es el software de Scilab. Scilab es una opción de software libre a MATLAB. MATLAB es un software casi que el estándar de facto para análisis de sistemas. Sin embargo, lo que tiene MATLAB es que es muy caro y entonces en el tecnológico la gente o piratea las licencias o lo consigue de alguna manera o tiene que conectarse en línea, cosas por el estilo. Mi experiencia ha sido que Scilab es un software libre, relativamente liviano, que nos permite hacer absolutamente todo lo que MATLAB nos permite hacer. Entonces las simulaciones que hago en este curso las hago utilizando Scilab, sobre todo la plataforma Xcos que está aquí, este clic que yo le doy acá, que nos permite simular sistemas utilizando diagramas de bloques, como estos tipos de diagramas de bloques que nosotros tenemos acá. Todas las simulaciones que hagamos en clase van a estar disponibles en las plataformas sobre las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces eso va a ser muy, muy ventajoso para poder trabajar en simulaciones. Entonces mi recomendación es que instalen Scilab en su computadora si es posible. Ese es el software de simulación de sistemas que yo utilizo en clase. El otro software que yo utilizo, sobre todo va a ser útil, lo utilizo para grabar las clases, entonces no es necesario que ustedes lo tengan, pero además de las clases grabadas, vamos a tener sesiones de prácticas. Y las prácticas, porque obviamente la idea es que sean interactivas entre ustedes y nosotros, que hagamos preguntas, vamos a utilizar el software de Microsoft Whiteboard. Esta Microsoft Whiteboard es un software libre, abierto, ustedes lo pueden
instalar. Y la ventaja de Whiteboard es que la pizarra que yo estoy viendo en este momento es una pizarra común. O sea, lo que yo estoy viendo, ustedes le pueden hacer zoom in, zoom out de manera inmediata. Entonces es como estar en clase, ¿verdad? De que el profesor está enfocado en un área de la pizarra, pero ustedes pueden enfocarse en otra área de la pizarra. Entonces yo puedo estar escribiendo una cosa aquí y ustedes pueden estar viendo lo que está allá al otro lado o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces este software es muy útil para poder replicar, casi diría yo, el comportamiento que nosotros tendríamos en clase cuando estamos resolviendo algún tipo de ejercicio. Entonces sí les recomendaría que, de ser posible, por favor, para las cuestiones de prácticas, podamos utilizar Microsoft Whiteboard. Esa es la idea en este caso. Profe, No sé si... entonces, Whiteboard lo va a usar durante las clases cuando haga ejemplos o práctica, ¿correcto? Exactamente, exactamente, eso es lo que voy a hacer. Cuando hago ejemplos o práctica, vamos a utilizar Microsoft Whiteboard, sí, porque esto sí va a ser bastante, es bastante útil. Ok. Sí, gracias, profe. Perfecto, con todo gusto. Pues, un momento. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, para proceder a revisar el plan de estudios del curso. Profe, ¿el de Microsoft Whiteboard trabaja alineado con Teams o usted tiene que autorizarnos para poder ingresar a ver la pizarra? Yo les mando el link para ver la pizarra cuando estemos haciendo la práctica. Vieras que en teoría trabaja alineado con Teams, pero en la práctica no funciona tan bien. Se le hace muy pesado a Teams. Presenta una pizarra relativamente limitada y entonces yo prefiero trabajar el whiteboard separado y mandarles el link cuando estamos en la clase y entonces la gente se conecta a la pizarra, ¿verdad? En tanto posible. Es más fácil. Ok, perfecto, gracias, Buena profe. pregunta. No, con gusto, con gusto. Gracias. Una pregunta sobre el programa SLab. Sí, ¿Usamos la versión que usted tiene o instalamos la más nueva? yo no tengo la más nueva. Yo pensé que yo tenía Eh, la más nueva. Esta es la 600. ¿Cuál es la última? La cero. 6.0.2. Ok, no debería ser problema, porque igual las cosas que vamos a hacer son súper básicas. Entonces, si ustedes instalan la versión más nueva, mejor, debería ser la versión más nueva, pero tengo que revisar eso. No sabía que habían versiones más nuevas. Probablemente es mejor revisar las versiones más nuevas porque siempre van a tener algún tipo de correcciones, ¿verdad? Ujú. Ok, Buena gracias. pregunta. No, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver el programa de estudios del curso de análisis y simulación de sistemas, el código LMT 7001 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. No me voy a detener realmente en demasiados detalles porque leer un programa es tremendamente antiproductivo, pero si tienen cualquier pregunta o si estoy pasando muy rápido algo que a ustedes les parece importante, pues obviamente me lo van a decir y paramos en eso, ¿verdad? Porque la idea es que que las reglas las reglas del juego queden completamente claras hoy y podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Les recuerdo a todas y todos que si todavía no me han mandado el correo para ver la cuestión de Teams, para agregarlos al grupo de Teams, que por favor me lo manden en este momento por el chat y yo los agrego al final de la clase. Muy bien. Entonces, este curso es teórico, a pesar de que nosotros hacemos muchas simulaciones por no trabajar con hardware, entonces no lo definiríamos como teórico práctico. No es selectivo en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, número de créditos 3, horas de clase por semana 4, número de horas extra clase por semana 5, ¿verdad? Obviamente ustedes todas las semanas dedican 5 horas extra clase a este curso, ¿verdad? Eso yo obviamente no lo dudo. Pero si les digo, vean, y se los digo ya fuera del profesor y se los digo de corazón. Este curso, número 1, no es difícil. No es regalado, pero no es difícil. Número 2, tiene la gran ventaja de que hacer un curso de nivel general
pero analizar sistemas de los que ustedes quieren, yo trato sobre todo de la tarea de que ustedes la hagan de algo por lo que ustedes sienten afinidad. Entonces puede convertirse en un curso muy bonito porque ustedes van a tener herramientas para hacer cosas que ustedes quisieron hacer cuando decidieron estudiar ingeniería. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo llevé este curso o el equivalente de este curso hace bastante tiempo, yo creo que ustedes estaban en el kinder, una cosa así, bueno, no sé. Por dicha no me están viendo porque me verían todas las canas y esas cosas. No, cuando yo llevé este curso, tuve la oportunidad de hacerlo de esa manera. Yo tenía mucha afinidad por la cuestión aeroespacial y hice el análisis del vuelo vertical de un helicóptero y a mí me encantó, lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo porque estaba trabajando en eso. En general, la experiencia mía del semestre anterior con el grupo de mecatrónica fue muy buena. Muchos de los estudiantes hicieron proyectos relacionados con cosas que les gustaban y creo que los disfrutaron bastante. Recuerdo dos proyectos en especial, uno de unos estudiantes que desarrollaron un control simplificado, ¿verdad? Porque obviamente el control es un poquito más completo, del vuelo de un cohete, por lo menos del ángulo de ataque del cohete, y otra gente que desarrolló un proyecto muy interesante que fue el control de un generador eólico, en el sentido de que la tensión que genera el generador depende directamente de la velocidad de las aspas, ¿verdad? Y la velocidad de las aspas depende de dos cosas, de la velocidad del viento, que son cosas que uno no controla, y del ángulo de ataque. Entonces el sistema que ellos analizaron fue un sistema que controlaba el ángulo de ataque para controlar cómo salía la tensión del generador. Y fue muy interesante y creo, no sé si me estoy equivocando y tal vez sus compañeros les digan, no hombre, miras qué aburrido cuando dice esas cosas, pero yo, por lo menos fueron muy buenos actores y me pareció que lo disfrutaron. Entonces, esa es la ventaja de este curso. Por eso les digo, por ejemplo, ya que instalen Scilab, que revisen las cosas, que le dediquemos un poquito de tiempo por semana, ojalá que se fijen, que hagan un horario fijo y estoy seguro que lo pueden pasar bien. Muy bien, este curso es del 7º semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, por lo tanto estamos asumiendo que ustedes son estudiantes de 4º año de carrera. Y como estudiantes de 4º año de carrera los voy a tratar como tales, ¿verdad? Primero que todo, ya todos ustedes son adultos y por tanto esta clase, por ejemplo, es de asistencia libre, no obligatoria. Y segundo, yo asumo que ustedes ya conocen los principios fundamentales de cómo presentar datos en ingeniería, cómo presentar gráficas en ingeniería y cosas por esto. Requisito, modelo de sistemas para mecatrónica. No sé si alguien levantó requisitos para este sentido, pero sí es complicado llevarlo sin haber pasado por modelos de sistemas. El curso de requisito para teoría de comunicación y procesamiento de señales, sobre todo por la parte de análisis y para control automático. Este curso en específico se enfoca muchísimo en los requerimientos que vamos a necesitar para el curso de control automático. La asistencia es libre, como les dije. Bueno, al ser un curso sincrónico, es incluso más difícil controlar la asistencia que de todas maneras no controlo, pero igual es de asistencia libre. El curso puede ser presentado por suficiencia y susceptible de reconocimiento. Este programa es el del 2º semestre. Muy bien. Entonces, a la larga, lo que nosotros queremos con este curso, como les dije, es utilizar herramientas para obtener modelos matemáticos de sistemas físicos y para que los sistemas físicos se comporten de la manera en la que nosotros andamos buscando que se comporten. Eso es básicamente lo que dice en la descripción general de este curso. Los objetivos se alinean evidentemente con cada una de esas necesidades. Por ejemplo, relacionar los conceptos físicos y matemáticos con principios de sistemas lineales, desarrollar diagrama de bloques y flujos para representación gráfica de sistemas, o sea, ya utilizar algunos de los métodos para representación de sistemas, utilizar ecuaciones diferenciales, variables de estado y funciones de transferencia para representación matemática, deducir modelos. Todo esto es de la parte de modelado, ¿verdad? Pero después de la parte de análisis es analizar
La estabilidad, respuesta transitoria, estado estacionario y sistemas lineales, que son conceptos que vamos a introducir el día de hoy, y a partir de después de la introducción de los conceptos del día de hoy, vamos a repetirlos y repetirlos y repetirlos prácticamente en todas las clases, porque los conceptos fundamentales de control, de estimación, son muy, muy importantes tenerlos completamente claros. ¿Okay? Todos los objetivos y atributos son de nivel intermedio y algunos, como son introducidos en este curso, son de nivel inicial, desde el punto de vista de los conocimientos que debería tener cualquier persona que estudie ingeniería. Ok, no sé si hay preguntas hasta ahora. Ok, muy bien. Vamos a hablar de los contenidos. Yo sé que tal vez los contenidos no tienen demasiado sentido si ustedes no saben de qué es lo que estamos hablando. Igual voy a tratar de darles una pequeña idea de qué es el asunto, pero evidentemente no me voy a detener en esto demasiado porque no es algo que nos genere demasiado, no es demasiado productivo simplemente mencionar y mencionar cosas. El día de hoy vamos a tener la introducción al análisis de sistemas lineales, ¿verdad? Sobre todo con terminología de los sistemas de control. Esto prácticamente lo vamos a terminar hoy. Para así iniciar con la parte de modelado y simulación de sistemas. Este curso tiene dos bloques fundamentales. El bloque de modelado y simulación de sistemas, que es este bloque que está acá, y el bloque de análisis de sistemas, que es este bloque que está acá. ¿Okay? En el bloque de modelado y simulación de sistemas, básicamente lo que vamos a aprender son diferentes metodologías que nos sirven para modelar los sistemas, que nos dejan un marco de referencia para su posterior análisis. ¿Cuáles son las metodologías? Bueno, diagramas de bloques, funciones de transferencia, diagramas de flujo de señales. Así, después de que vemos esa metodología, vamos a ver el modelado analítico utilizando estas metodologías que están acá y empírico de sistemas eléctricos y mecánicos. Y después de eso, vamos a ver conceptos fundamentales que tienen que ver con sus sistemas dinámicos. Por ejemplo, otro modelado que es el modelado de variables de estado que tiene que ver con control moderno, que ahorita lo vamos a discutir. Valores y vectores propios, transformaciones de similitud, controlabilidad y observabilidad. Estos dos términos son dos de los términos fundamentales de sistemas de control en conjunto con el concepto de estabilidad. Luego vamos a ver el término de linealización de sistemas, porque resulta que a la larga prácticamente ningún sistema funciona de manera perfectamente lineal. Entonces, tenemos que determinar, número uno, qué tan lineal es un sistema, o si un sistema no es lineal, en qué rangos de su dinámica, de su comportamiento se puede considerar lineal y por lo tanto poder utilizar las metodologías de control lineal que son tan convenientes como ustedes van a ver en este curso. Comportamiento entrada-salida de sistemas lineales, que es básicamente vamos a aprovechar la propiedad de superposición de los sistemas lineales para poder determinar su comportamiento, que es algo que ustedes tienen que haber visto de manera resumida en el curso anterior de señales y sistemas. Y la simulación de sistemas dinámicos utilizando programas computacionales. Este tema es muy transversal y va a estar presente alrededor de todo el curso. Luego, en la segunda parte del curso, cuando ustedes ya han hecho el modelado del sistema, vamos a ver diferentes métodos de análisis del sistema. Los métodos de análisis del sistema buscan determinar si un sistema es estable, controlable, observable, que son los términos que nosotros vamos a ver. Esos métodos son el análisis en el dominio del tiempo, respuesta de sistemas de primer y segundo orden, el método de estabilidad a partir de la prueba de Routh-Hurwitz, del rol de estado estacionario, que ahorita vamos a ver qué es, el lugar geométrico de las raíces y el análisis de Bode. Ese es el programa de estudios del curso de análisis y simulación de sistemas. No sé si tienen alguna otra pregunta hasta ahora. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces, vean, este es el programa en general de todos los semestres, pero obviamente tenemos algunas adaptaciones que tienen que ver con el hecho de que estamos trabajando con clases en línea.
y por lo tanto vamos a trabajar en la descripción de esto. Muy bien, entonces la metodología, evidentemente la disertación con sesiones de práctica y algunas prácticas utilizarán programas computacionales. Ok, entonces, como les dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, lo primero, la mayoría de las clases, incluyendo la próxima clase, se van a trabajar de manera asincrónica. La clase asincrónica se les enviará el día que corresponde a la clase para que ustedes la vean a su conveniencia en el momento que les parezca más adecuado. Cuando la clase va a ser sincrónica, que puede ser en los momentos en que nosotros trabajemos en prácticas, yo les avisaré con anticipación cuál va a ser el canal con el cual vamos a hacer la clase sincrónica, que muy probablemente va a ser el canal de clases que tengo en Teams, ¿verdad? Bueno, sí, eso. El curso se compone de 2 exámenes, que cada uno de los exámenes son exámenes parciales y corresponden al 35% de la nota cada uno. Y una tarea de simulación de sistemas. Respecto a la tarea, y se los digo de manera muy personal, creo que ya les empezaba a hablar de la tarea. Para mí, donde realmente uno aprende en el curso es en la elaboración de la tarea. La idea de la tarea es que ustedes le apliquen absolutamente todas las metodologías que nosotros aprendimos al curso para el análisis de un sistema que ojalá ustedes hayan elegido. Típicamente, yo les pido que elijan el sistema, pero les puedo poner un sistema por defecto. Como les dije al grupo que estoy dando en la mañana del curso similar a este, si ustedes no eligen un sistema, yo pongo un sistema por defecto. Ahora, yo usualmente el sistema que pongo por defecto tiene un nivel de dificultad levemente mayor al que yo espero del sistema que ustedes propongan en la tarea. ¿Por qué? Porque yo quiero incentivar que ustedes se decidan por un sistema de parte de ustedes mismos. Que ustedes propongan un sistema. Entonces, pues eso está. Si quieren realizar el sistema por defecto, pues lo pueden realizar el sistema por defecto. El trabajo de simulación de sistemas se compone de 2 tareas de 15%. Entonces, el cuento es este. La primera tarea, que se entrega antes del primer examen, está relacionada con la parte de modelado y simulación de sistemas, esta parte de acá. Y la segunda tarea se relaciona con la parte de análisis de sistemas. Cuando ustedes entregan la primera tarea, que la entregan antes del primer examen, yo y siempre lo digo todos los semestres, probablemente ya están cansados de irme diciendo esto, yo les prometo que voy a ser muy, muy, muy estricto en revisar la tarea y voy a ser muy duro en la calificación. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la primera tarea yo se las entrego a ustedes de vuelta y cuando ustedes entreguen la segunda tarea, van a entregar todo como si fuera un solo documento. No un solo archivo, un solo documento. O sea, entregan todo lo que corrigieron de la primera tarea y la parte que corresponde a la segunda tarea como un solo documento, como un solo informe, si me quiero decir. Y cuando digo como un solo informe, no quiero decir un solo archivo, porque hubo gente el semestre pasado que me puso tarea 1 tal, tarea 2 tal, y no es la idea. La idea es que es un único trabajo que está hecho en 2 partes, porque mi idea es que ustedes tengan realimentación de la primera parte y así que el proceso de aprendizaje sea el correcto. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿y si me califica muy duro, eso no me va a perjudicar? Bueno, el cuento es este. Con la tarea, lo que yo hago es que digamos que la primera tarea se saca un 60. Si ustedes en la segunda tarea se sacan un 90, entonces la nota de 90 va a quedar para las 2 tareas. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que yo voy a apreciar la corrección que ustedes hicieron en la primera tarea y van a tener un incentivo para la corrección de la primera tarea en la segunda tarea.
Vean que esto es bien importante, gente. Si ustedes sacan un 100 en la tarea, imagínense, tendrían que sacarse un promedio arriba de 50 en los dos exámenes, poco arriba de 50, creo que anda por allí de 55, para poder pasar el curso. Yo sé que ustedes, la mayoría, casi que todos, no andan solamente buscando pasar el curso, pero evidentemente sacar una buena tarea puede ser una gran tranquilidad para ustedes respecto a los exámenes. Y con toda sinceridad, si dependiera de mí, yo haría el curso únicamente basado en tareas, pero lamentablemente no puedo hacer eso porque tengo que evaluar de manera individual el aprendizaje que ustedes tengan. Pero bueno, la tarea, como ustedes se dan cuenta, son Profe, importantes. Ajá. disculpe la pregunta. Entonces, digamos, el tema tiene que ser afín para la tarea 1 y la tarea 2. Es el mismo sistema. Ok. Es que Porque la... un seguimiento. Ah, es correcto. O sea, ustedes el grupo elige un sistema, me lo presenta a mí para yo aprobarlo, para que vaya a ser el modelado, porque el sistema tiene que cumplir con ciertas características, como por ejemplo que tiene que ser de una entrada y una salida. Y después de eso, ese es el sistema que van a trabajar en todo el semestre. Los grupos son de 3 personas, en principio. Entonces eso es también importante. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, en cuanto a los equipos de trabajo, ¿uno los forma o usted los va a formar al azar? Ustedes los pueden formar. Sí, yo prefiero que lo formen ustedes. Ok, gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien. Respecto para las evaluaciones, ¿verdad? Todas las instrucciones típicas de las evaluaciones. La bibliografía. Típicamente los dos libros que vamos a utilizar en este curso, en este semestre, van a ser el Q y el OGATA. Yo les voy a decir después de cada clase cuáles fueron los capítulos en los cuales va a ser mis clases y cosas por el estilo. Pero hay otros libros que son interesantes, como el DORF, el libro de Dorf, el libro de Di Stefano y el libro de Kuliakowski, que son interesantes. Muy bien. Dicho esto, bueno, de nuevo, mi nombre es Adolfo Chávez Jiménez. La clase en teoría va a tener el horario de 1 de la tarde a 2:45. Sin embargo, los videos para las clases asincrónicas van a estar presentes desde el inicio del día, ¿verdad? No hay ningún problema. Mi correo electrónico es adechavez@tcc.cr. A pesar de eso, yo preferiría que el canal de comunicación, como les dije anteriormente, sea el grupo de Microsoft Teams. Sí les pido, por favor, y creo que ya lo dije, pero lo quiero repetir, que cuando hagamos consultas en el curso, las hagamos en el canal de consultas y no las hagamos directamente en el chat, porque en el canal de consultas las compañeras y los compañeros pueden ver la consulta y entonces no van a repetir la misma consulta, ¿verdad? O la misma respuesta, repetirla 2 o 3 veces. Incluso cuando en la consulta nosotros tenemos algún tipo de reunión, cualquier persona se puede conectar a esa reunión y eso lo hace bastante más ágil. ¿Ok? Mi oficina era 311 en el edificio K1, pero evidentemente esa oficina ha estado abandonada por semanas, entonces no me va a encontrar ahí y este teléfono es el teléfono de la oficina, ¿verdad? Entonces evidentemente no me va a encontrar ahí. Por cierto, no sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben se los cuento. A partir de la semana pasada que ya se detectaron casos de COVID dentro de los funcionarios del tecnológico de Costa Rica, la restricción para ingresar al tecnológico se ha incrementado. Antes de lo que pasó la semana pasada, a nosotros como profesores se nos permitía ir a la oficina cierta cantidad de días por semana con permiso. En este momento se está solicitando a los profesoras, que solo vayan a la oficina en caso de ser estrictamente necesario. Evidentemente, si esa es la restricción para nosotros, para los estudiantes, las restricciones son aún mayores. Entonces, sí tengan en consideración eso. ¿Okay? Profe, Ajá. una consulta.
Sí. Respecto a los exámenes, ¿usted cómo los va a realizar? ¿Va a ser por reunión o va a ser como en alguna plataforma donde usted pone el examen? ¿Podría explicar esa parte? Sí, claro, claro. Es una muy buena pregunta. Mira, te voy a ser muy sincero. El semestre pasado fue muy complejo porque, bueno, y nadie estaba preparado para lo que pasó. El primer examen, que era de análisis, ¿verdad? Lo realicé, lo realicé como un examen escrito de desarrollo y les pedí a los estudiantes que escanearan las respuestas. Y yo lo califiqué de manera digital, utilizando un lápiz digital, las respuestas que se enviaron. Vamos a ver, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, si la han tenido o no la han tenido, pues eso es asunto de cada profesor. Sin embargo, yo he notado que la mayoría de los profesores, bueno, no la mayoría, no, que me han contado de algunos profesores, en otras universidades no he oído nada del tecnológico, para ser muy sincero, que han puesto una serie de medidas súper restrictivas para poder evitar a toda costa la parte de plagio. Y vean, yo sinceramente he notado que las medidas son tan complejas y tan restrictivas y tan complejas que hacen que se le genere una tensión no necesaria a los estudiantes durante la realización de la prueba. Mi foco no ha sido el evitar completamente el plagio, sino mi foco ha sido darle las mejores condiciones a los estudiantes para poder ejecutar la evaluación. Entonces, la evaluación, esa primera la hice de que los estudiantes la resolvían en casa, la escaneaban con un teléfono, con algún programa de teléfono que les permitiera escanearlas y me la mandaban. Al correo. En la segunda, sí fue una evaluación en línea porque la materia lo permitía. Y entonces el examen se hizo en línea y la calificación estuvo lista al día siguiente porque era de respuesta corta. En este semestre, en la metodología para realizar los exámenes todavía no la he determinado. Tengo 8 semanas para determinarla para lo del primer examen, pero muy probablemente va a andar por ahí y van a saberlo con tiempo. Y muy probablemente voy a utilizar la misma metodología del examen en la práctica anterior, como para poner en práctica. Uh-huh. Sí, Pero gracias. gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí. Fuera del curso, la virtualización se mantiene hasta el otro semestre, ¿verdad? ¿La qué? ¿Qué me dijo? La virtualización de los cursos se mantiene hasta el semestre o ya el otro semestre lo tomamos. No lo sé. Yo lo que sí sé es que la virtualización va a permanecer durante el transcurso de todo este semestre. Lo del otro semestre, el tecnológico todavía no lo ha definido. O sea, en teoría, lo más temprano que nosotros vamos a volver a la parte presencial va a ser al inicio del próximo año. Y si al inicio del próximo año se vuelve a la parte presencial, ya no estaríamos en clases, estaríamos en periodo de exámenes. Entonces, existe la posibilidad de que el examen final sea presencial, pero para serlo muy sincero, no creo que pase. Para que el examen final fuera presencial en enero, la vacuna para esta cosa tendría que ya estar lista y básicamente distribuyéndose, y no es el caso, ¿verdad? Entonces, yo lo veo como algo muy difícil de que pase. Yo creo que este semestre definitivamente va a correr todo virtual, pero el próximo semestre no lo sé. Pero es una buena pregunta. No sé si con eso lo contesté. Sí, perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Asumo que usted lo que es el calendario, el programa del curso, cronograma y todo eso va a estar en el TEC Digital o ya está. ¿Correcto? Ya está en el TEC Digital. Está bien, gracias. Sí. También lo voy a subir a Teams ahorita que los agregue a todos. ¿Otra pregunta?
Muy bien, si no tienen preguntas respecto a esto, también el calendario, este calendario en específico, que es el calendario, vea, esto quiero decírselo muy claro y la ventaja es que esta clase va a quedar grabada. Esto es un calendario propuesto, porque alguna vez tuve que cambiar la fecha del examen final porque nos chocaba con alguna cosa y otro, y hubo problemas porque los estudiantes me decían que para cambiar el horario del examen yo tenía que pedir permiso de todos los estudiantes y bueno, no era el caso. Este es un calendario propuesto, esta es la idea, esto es lo que queremos, ese es el objetivo de que nosotros queremos lograr, pero definitivamente no es un calendario escrito en piedra todavía, ¿verdad? Las fechas del examen, las fechas de los exámenes van a estar definidas de manera definitiva cuando yo les diga el examen es tal día de manera definitiva. Pero en principio la idea es cumplir todas estas fechas. Como ustedes ven, la primera parte del curso, hasta la semana 8, va a enfocarse en la parte de modelado y simulación de sistemas, esperando tener el examen 1 el jueves 22 de noviembre. Nosotros no vamos a coincidir con ningún feriado, porque todos los feriados los pasaron para lunes, y este curso es martes y jueves, entonces no coincidimos con ningún feriado. Y después de hacer el primer examen el 22 de noviembre, empezamos con la parte de análisis de sistemas, en la que la entrega de la tarea final va a hacerse en semana 17, o sea, antes de que nos vayamos a vacaciones de Navidad. La semana 16 va a ser el 17, va a terminar el 18 de diciembre, aquí 17 es la última clase, y el examen final sería el martes 26 de enero, en principio, con un examen de reposición el martes 2 de febrero, de acuerdo al calendario institucional que tenemos en este instante, que lamentablemente es interrumpido por Navidad, pero ya Navidad llegaríamos estando en semana 17, ¿verdad? Este es el calendario. Este calendario está disponible ya en el TEC Digital y lo voy a subir a Teams pronto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, ¿la tarea la tenemos que entregar en algún apartado en Teams o en el TEC Digital en la parte de evaluaciones? Muy buena pregunta. El semestre pasado lo hice en el TEC Digital en la parte de evaluaciones, pero la idea es que este semestre, vamos a ver cómo nos funciona, cada grupo tenga un canal de Teams dedicado para que, por ejemplo, sobre todo las preguntas que son de grupos, la gente no las quiere hacer en el grupo de consultas porque son muy individualizadas del grupo, ¿verdad? No son necesariamente preguntas de clase. Entonces, la idea mía es que en Teams, cada uno de los grupos de trabajo tenga su área en específico y ahí suban los documentos, suban las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, las subiríamos por ahí, ¿no? Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a iniciar con la introducción del curso, pero vamos a tomar un pequeño descanso, porque estar 2 horas sentados frente a una computadora es terrible para todo el mundo, incluso para el profesor, no crean, uno no es un robot, aunque parece. Son la 1:50. Voy a iniciar la segunda parte de la clase exactamente a las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde inicio otra vez con la clase. Entonces, ahorita pueden levantarse, tomarse un café, tomar agua, ir al baño, lo que ustedes necesiten. Nos vemos entonces a las 2 de la tarde en punto. Voy a pausar la grabación. Bienvenidas a la segunda parte de la clase de análisis y simulación de sistemas. El día de hoy vamos a trabajar en introducir los conceptos fundamentales de análisis y de control realimentado. Para este análisis, en la mañana yo les pedí a la gente que hicieran una experiencia
Y se los voy a pedir a ustedes ahorita si tienen la oportunidad. Les voy a explicar primero qué es lo que quiero que hagan. Y no sé si alguna vez lo han hecho, pero ¿alguna vez ustedes han cerrado los ojos estando de pie y tratado de equilibrarse en un solo pie? O sea, cerrar los ojos de pie y después levantarse, y después levantar un pie y tratar de mantenerse equilibrados con un solo pie. Si tienen Sí. la posibilidad de hacerlo, ok, algunos lo han hecho, probablemente, otros no. Si tienen la posibilidad de hacerlo, les voy a dejar 20 segundos para que lo intenten. En serio, no estoy hablando en broma, les voy a dejar 20 segundos para que lo intenten. Porque algunos probablemente no van a poder oírme o se tienen que despegar del audífono o lo que fuera. Y la persona que ya me dijo que sí, ya sabe por dónde anda el asunto. Profe, una pregunta de los libros. Sí. ¿El Ogata, el libro principal, va a ser el de Ingeniería de Control Moderna o el de Dinámica de Sistemas? Ingeniería de control moderno. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Probablemente ya lo intentaron y probablemente se dieron cuenta de algo. Es bastante más difícil mantener el equilibrio con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Bueno, resulta que aunque nosotros no nos demos cuenta, una de las maneras en las que nosotros como personas mantenemos el concepto del equilibrio es de manera visual. Bueno, no parece bastante lógico, pero no lo determinamos de esa manera hasta que nos ponemos atención a eso. ¿Y qué quiero decir con la cuestión visual? Que nosotros podemos ver el horizonte y determinar cómo mantenernos en equilibrio fácilmente con solo tener los ojos abiertos. Pero con solo tener los ojos cerrados, nuestro organismo pierde la conceptualización de ese horizonte y la cantidad de información que nosotros requerimos para mantener un cierto tipo de equilibrio es bastante menor a la que nosotros tendríamos con los ojos abiertos y eso lo hace bastante más complejo. A la larga, si nosotros queremos llevar un sistema al equilibrio o a la estabilidad, que son dos conceptos diferentes, necesitamos suficiente información de qué es lo que está pasando y necesitamos poder analizar el sistema. Entonces, bueno, no sé si algunos de ustedes lo hicieron o dijeron, qué payaso el profesor, pero bueno, si lo hicieron, la primera vez que yo lo hice me sorprendió bastante, no esperaba que las cosas fueran de esta manera. Ahora, para introducir los conceptos que tal vez a mí me parecen más importantes de la parte de control, voy a volver a la pizarra y voy a recordarles cuál es la diferencia desde el punto de vista de ingeniería, entre equilibrio y estabilidad. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen un cerrito así, no sé, cerca de su casa o algo por el estilo, y ustedes tienen una bolita encima de ese cerrito. Y logran mantenerla en equilibrio a la bolita encima de ese cerrito, ¿verdad? Y la bolita está así perfectamente en equilibrio. Sin embargo, ustedes saben que con solo un vientillo corto, ¿verdad? O que algún carajo patee la bola, una caraja, no es un carajo, quien sea, patee la bola, o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, el tiro del Soncho, ¿verdad? De Mauricio Montero, no sé, alguna cosa. Esta bola que tenemos acá va a salir del equilibrio fácilmente, casi que con cualquier impulso posible. Cuando rompemos el punto de fricción de lo que nosotros tenemos acá, nosotros salimos del equilibrio, del equilibrio, ¿verdad? Cuando un sistema
está en equilibrio. Pero sin embargo, el equilibrio se pierde muy fácilmente con cualquier perturbación. Puede ser que el sistema esté equilibrado, pero no se considera a ese sistema un sistema estable. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando con un caso contrario, imaginemos que estamos aquí en una cuesta, ¿verdad? Y tenemos la bolilla ahí pequeña y tenemos el carajo, la chavala que patea la bola para allá, o el viento que hace que la bolita se mueva para otro lado, o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta bola? Lo que va a pasar con esta bola es que puede aparecer por aquí, puede aparecer por aquí, puede ser que el chaval la pateó y cayó por acá y empezó a caer y empezó a dar un golpe y otro golpe. Pero a la larga, la bolita va a tender hacia el mismo punto. Va a volver a caer al mismo punto. Cuando un equilibrio se mantiene a pesar de las perturbaciones, a ese estado se le conoce como un estado estable. O sea, este equilibrio que nosotros tenemos en este caso es un equilibrio inestable. Y este equilibrio que nosotros tenemos en este caso es un equilibrio estable. Porque a pesar de las perturbaciones, ese equilibrio se refuerza. Ese es el concepto de estabilidad. Y cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de control, la idea es que ese sistema de control no solamente se encuentre en equilibrio, sino que se encuentre estable. Desde el punto de vista de los sistemas de control, uno de los primeros sistemas de control, vamos a ver, creo que ya se ve el programa, voy a volver de nuevo. No, ya lo tenía abierto, qué pena. Aquí está, sí, perfecto. Uno de los primeros sistemas de control fue la máquina de Watt. Perdón. Ya se me puso lenta la computadora. Fue la máquina de Watt que estoy mostrando en esta figura de acá. Que ahorita voy a quitarle las notas. Okay. La máquina de Watt lo que buscaba es que un motor trabajara a una misma velocidad a pesar de las perturbaciones, a pesar de la carga que ese motor tenía. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Resulta que este motor, por ejemplo, le está dando vueltas a esta carga a una velocidad omega, que puede ser, qué sé yo, un carro, puede ser un elevador, un barco de vapor, lo que fuera. Este motor además hace girar esta parte de acá, que se parece mucho, yo no sé si ustedes, bueno, probablemente sí, han visto en Zapote las sillas locas, ¿verdad? Que cuando están en el suelo, están así, pero cuando empieza a girar, las sillas casi se vuelven horizontales, ¿verdad? Una silla se vuelve por acá y otra silla se vuelve por acá, ¿verdad? Entre más giren, esta masa va subiendo más hacia arriba. Estas masas que están aquí, este sistema va girando a la misma velocidad a la que gira el motor. Y estas masas van girando. Resulta que estas masas van controlando una válvula y van abriendo y cerrando esa válvula. Entonces, cuando las masas suben lo suficiente, cierran esta válvula que está acá y entonces deja de llegar combustible. La velocidad del motor es directamente proporcional a la cantidad de combustible que llega. Entonces se cierra y deja de llegar combustible, pero las masas vuelven a bajar y empieza otra vez a llegar combustible. Entonces el motor empieza a su velocidad, si nosotros tuviéramos una gráfica de omega con respecto al tiempo, empieza a subir y bajar hasta que llega a una omega estable.
Este tipo de control, estamos, a pesar de que ustedes ven que en este caso el sistema es completamente mecánico, estamos hablando de un control a lazo cerrado, donde nosotros controlamos la velocidad del motor utilizando esta metodología que estamos utilizando acá, y el sistema no solamente está en equilibrio respecto a la velocidad con la que está trabajando, sino que el sistema es un sistema estable, porque va a mantenerse dando vueltas a la misma velocidad independientemente, bueno, obviamente de acuerdo a sus condiciones, pero independientemente del valor de la carga que nosotros tengamos en este caso. Otro ejemplo, sí. Eso vendría siendo el análogo en parte eléctrica, vendría siendo una fuente conmutada. Básicamente. Eso es básicamente lo que nosotros tendríamos. Eso es una posibilidad porque estaríamos hablando de un control on-off, ¿verdad? Pero sí es un control que llega a un punto de equilibrio, sin duda. Es una buena observación. Otro ejemplo de este caso es el ejemplo de un horno eléctrico, ¿verdad? En que nosotros queremos que la temperatura, qué sé yo, que esta temperatura de este horno sea 70 grados. Pero resulta que la temperatura no era 70, sino que eran 35. Entonces el conversor me dicen, bueno, estos son 35 grados, la interfaz entre el controlador y el controlador va a calentar el amplificador y el relé para aumentar, para poner esta resistencia en rojo literalmente y empezar a calentar el horno eléctrico hasta que el sistema llegue a los 70 grados, ¿verdad? Que es lo mismo de estar levantándose o estar haciendo este tipo de cosas. Estamos conectando, estamos revisando la información de lo que tenemos en el sistema y actuando de acuerdo a la información que tenemos en el sistema. Yo sé que ustedes en mecatrónica tienen un curso de sensores y actuadores y por lo tanto toda esta parte de aquí, que son los sensores, y toda esta parte de acá, que son los actuadores, si ustedes ya llevaron ese curso, que ¿ustedes lo llevan antes o después de este curso? Antes, me imagino. Con el curso. Es correcto, sí. Entonces, Ok. En el curso de sensores y actuadores, ustedes deberían enfocarse en esto y esto. En el curso de análisis de sistemas lineales, nosotros vamos a enfocar en el controlador. Eso es el curso de análisis de sistemas lineales, es básicamente analizar este aparato que tenemos acá para después diseñar lo que vamos a tener aquí en este curso en parte y en el curso de control la mayoría del tiempo. Otro ejemplo que yo pongo, porque es un ejemplo muy típico, es el ejemplo de una ducha. Yo espero que todos ustedes hayan duchado hoy, ¿verdad? Pero las duchas, sobre todo las que tienen dos perillas, bueno, sobre todo no, las que tienen dos perillas, que yo no tengo una de esas, pero alguna gente que tiene una de esas, tiene una característica muy interesante. Usted puede tener una perilla, usualmente tiene hot y cold, que son perillas que nos indican que vamos a tener agua caliente o fría. Y entonces, con esas perillas, ustedes controlan dos cosas. Ustedes controlan el caudal de la cantidad de agua que ustedes están trabajando, pero además de eso, están controlando la temperatura del agua, ¿verdad? Entonces, a la larga, ustedes pueden ver ese sistema como si fuera un sistema con dos entradas, que es la perilla hot y la perilla cold, y con dos salidas, que son el caudal y la temperatura. A la larga, cada una de esas variables es lo que ustedes controlan y cada una de esas partes son las que ustedes controlan. Resulta que lo que nosotros vamos a ver en este curso y las cosas que ustedes pueden conocer al futuro respecto a la teoría de control
se dividen en tres tipos de control. Lo que nosotros denominamos el control clásico básicamente es el control que se desarrolló en los años 40, 50, que está enfocado en analizar sistemas que tienen una entrada y que tienen una salida. Por ejemplo, el sistema del horno, donde la entrada es la temperatura que nosotros queremos tener, digamos en la perilla o lo que fuera, y la salida va a ser la temperatura del horno como tal. En el otro sistema la entrada es la gasolina y la salida es la velocidad del motor como tal. En el control clásico, los análisis usualmente son hechos en el dominio de la frecuencia, utilizando metodologías en el dominio de la frecuencia que ustedes ya aprendieron en el curso anterior, pero que vamos obviamente a trabajar de manera muy fuerte. El control clásico es muy poderoso, cuenta con muchísimas herramientas, pero el control clásico tiene algunas limitaciones. Número 1, trabaja sobre sistemas lineales. Y número 2, son lo que llaman en inglés single in, single out, SISO. Una única entrada y una única salida. Entonces, a pesar de que el control clásico es muy poderoso y que en muchos de los casos, sobre todo para las personas de ustedes que no se dediquen al área de control, van a poder resolver el 90 o tal vez el 100% de los problemas con control clásico, no pueden resolver problemas como, por ejemplo, el problema que todos los ingenieros de control, ingenieras de control quieren resolver, que es el problema de la ducha. Porque la ducha que estaba presentando, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tiene 2 entradas y 2 salidas. Entonces, lo que se denomina como control moderno son los sistemas que son presentados ya no en el dominio de la frecuencia, sino que en el dominio del tiempo. Y usualmente los sistemas los vamos a describir utilizando ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, entonces vamos a definir lo que vamos a denominar después variables de estado y la variación de las variables de estado con respecto al tiempo es la manera en la que nosotros describimos los sistemas en control moderno. Ahora, no sé si ustedes conocen esta notación, x1 punto. Cuando yo digo x1 punto, estoy queriendo decir la derivada de x1 de t con respecto al tiempo. Eso es importante. Entonces, sí, la descripción de control moderno con respecto al tiempo tiene la gran ventaja de que podemos trabajar con multiple in, multiple out, con sistemas MIMO, que llaman, o sea, que son sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, sobre todo cuando las entradas y las salidas están relacionadas entre sí, porque ustedes pueden decir, bueno, es que a nosotros nos sirve tal método de control clásico, pero controlamos cada salida con una única entrada y son independientes entre sí, y entonces no es problema. Por ejemplo, ustedes están controlando la orientación de horizontal y vertical de un avión. Controla la horizontal con un actuador y la orientación vertical con otro actuador. Pero ¿qué pasa cuando las variables dependen una de la otra? Por ejemplo, otra vez en la ducha, donde evidentemente no podemos controlar el caudal sin modificar la temperatura o modificar la temperatura sin modificar el caudal. Ahí las dos variables, una depende de la otra. Disculpen, es que está lloviendo mucho por acá. No sé si les está generando mucho ruido. Más o menos. Creo que no. No, profe. Ok, muy bien. Yo pensé que sí estaba generando ruido. Gracias, gracias. Ok, entonces, de eso estamos hablando, ¿verdad? Multiple in, multiple out. Y entonces el control moderno tiene esas características. No es necesariamente más complejo.
Pero resulta que el control clásico, al estar tan desarrollado, por ejemplo, nos permite controlar muchísimas variables de los sistemas. Por ejemplo, con control clásico, nosotros no solamente nos podemos enfocar en la estabilidad del sistema, sino que, por ejemplo, si el sistema tiene que estabilizarse, qué sé yo, a cierta temperatura, puede ser que nosotros queramos que el sistema se estabilice rápidamente sobre esa temperatura, o puede ser que nosotros necesitemos que el sistema se vaya estabilizando lentamente para que no se queme, para que no se vuele un breaker o alguna cosa por el estilo. Entonces, con control clásico nosotros podemos controlar muchísimo, podemos diseñar un sistema, no solamente que se estabilice, sino cuál es la forma de estabilización del sistema que nosotros andamos buscando. Eso es bien interesante y bien poderoso del control clásico, porque, por ejemplo, cuando un horno se está estabilizando, puede ser que se estabilice rápido, como en este caso, o se estabilice lento, como en este caso. Pero imagínense, por ejemplo, que ustedes están en un avión, lindísimo lo que quedó el avión, y quieren aterrizar el avión, ¿verdad? Y esta es la gráfica de la altitud con respecto al tiempo. Ustedes evidentemente no quieren que la estabilización sea así, ¿verdad? Sino que quieren que sea suave, aunque sea más lento. Porque el problema de que sea así es que teóricamente ustedes no pueden estar a menos 0 de altitud, porque aquí entonces el avión explota y ese tipo de cosas que usualmente no son convenientes para el sistema con el que ustedes están trabajando. Entonces, por ejemplo, la parte temporal del sistema con el que ustedes están trabajando puede ser un criterio de diseño muy importante que ustedes tienen que considerar. Entonces, esa parte de control clásico nos permite mucho eso. Ahora, resulta que el control clásico... Muchas gracias. Con gusto. Resulta que el control clásico... Recuérdese revisar los micrófonos, por favor. Resulta que el control clásico y el control moderno asumen que nosotros estamos modelando de manera perfecta un sistema, ¿verdad? Pero imagínense ahora que un sistema nosotros no lo conozcamos con certeza. Por ejemplo, que resulta que hay una resistencia, qué sé yo, la resistencia de un cable que ustedes tienen para transmitir electricidad a una casa, y ese cable tiene 100 metros y la resistencia va variando si está lloviendo, si está seco, si está la cosa. Entonces, imagínense que como parte de ese sistema, ustedes tienen una resistencia, y en lo que ustedes hubieran analizado en control moderno o en control clásico como 10 ohms, ustedes saben que en realidad puede variar entre los 6 y los, qué sé yo, 14 ohms. Las herramientas de control clásico y moderno nos obligan a trabajar con certidumbre respecto al modelo del sistema con el que estamos trabajando. En cambio, las herramientas de control robusto permiten que nosotros los sistemas, por ejemplo, el modelo de la resistencia, puede ser una resistencia de T, sea un valor de resistencia inicial, más una incertidumbre que nosotros estamos modelando acá. Y eso es importante tomarlo en consideración. El control moderno, entonces, por ejemplo, sí. Disculpa, es que no entendí muy bien la diferencia con el control clásico y moderno, en cambio el robusto. Ok, ¿entre el clásico y el moderno o entre el clásico moderno con el robusto? La segunda opción. Ok. En el control clásico y en el control moderno, nosotros modelamos los sistemas asumiendo que sabemos con certeza cuál es el modelo del sistema. Entonces, por ejemplo, en control clásico, si nosotros tenemos, vamos a poner algo muy sencillo. Si nosotros tenemos un sistema con una resistencia acá y un condensador acá
inductor acá. Nosotros asumimos que sabemos que el valor de esta resistencia es R1, que el valor de este condensador es C1 y el valor de este inductor es L1, ¿verdad? O sea, que son conocidos, que tienen un único valor, que no tienen incertidumbre. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos estabilizar la cantidad de corriente que llega a este inductor independientemente de la temperatura o de la variación, por ejemplo, de la capacitancia de este capacitor. Queremos estabilizar esa corriente, entonces hacemos un sistema de control para eso. Nosotros diseñamos ese sistema de control, por ejemplo, asumiendo que esta resistencia es de 10 ohms y buscando la estabilidad asumiendo que la resistencia es de 10 ohms. Las herramientas de control robusto le permiten a ustedes buscar la estabilidad de un sistema a pesar de que algunas de las variables no se conozcan su valor exacto. Entonces, por ejemplo, en control moderno, usted dice, bueno, nosotros estabilizamos este sistema asumiendo que la resistencia es de 10 ohms. En control robusto, las herramientas te permiten decir, nosotros vamos a estabilizar este sistema a pesar de que la resistencia va a variar entre 6 y 14 ohms. No importa. Puede estar en cualquiera de estos valores que el sistema va a seguir siendo estable. No importa. Entonces, el diseño de control robusto te permite trabajar con incertidumbre. Y eso puede ser muy importante dependiendo de la aplicación con la que ustedes están trabajando. Porque en control moderno y control clásico, ustedes pueden demostrar la estabilidad de un sistema, pero resulta que tal parámetro que no midieron bien está muy fuera de donde ustedes realmente lo midieron y por lo tanto el sistema que pensaban que era estable lo están convirtiendo en inestable. Profe, Sí. entonces, para ver si entiendo, en un control robusto, la salida es un rango. Así es correcto. También los otros es un valor fijo. La salida y el modelo del sistema como tal. Ok. Entonces, de hecho, eso me permite entrar al nuevo concepto en que quiero trabajar. Usualmente, nosotros conocemos como planta, lo que nosotros queremos controlar. Ese es el concepto de planta. Entonces, por ejemplo, la planta puede ser el horno, la planta puede ser la ducha, la planta puede ser el avión, el helicóptero con el que nosotros queremos trabajar. Eso es la planta. Cuando nosotros estamos trabajando con la planta, hay dos tipos de variables. La variable manipulada y la variable controlada. Parecen ser dos conceptos parecidos, pero son diferentes. Entonces, aquí la variable controlada, por ejemplo, en el ejemplo de la ducha, la variable controlada sería la temperatura o el caudal, que son los parámetros que a nosotros nos importan, ¿verdad? Sin embargo, la variable manipulada nosotros no controlamos directamente ni el caudal ni la temperatura. ¿Qué controlamos? Las perillas. La perilla de calor y la perilla de frío, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el concepto de la variable controlada y el concepto de la variable manipulada. La manipulada es la que nosotros estamos directamente modificando y la variable controlada es el objetivo que tenemos nosotros desde el punto de vista de control. Entonces, la planta tiene variables controladas y variables manipuladas. No sé si me explico con estos dos conceptos. Bueno, y con el concepto de planta también. Profe, entonces la controlada vendría siendo controlada a partir de retroalimentación. No necesariamente puede ser controlada a partir de la alimentación, porque el control no necesariamente tiene que ser control cerrado, puede ser control abierto, pero la variable controlada es el objetivo de control que nosotros podamos tener, ¿verdad? Ok. Porque, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Yo no sé si ustedes han montado en el tren de Cartago, pero la primera vez que yo me monté en el tren de Cartago y que el tren de Cartago empezó a moverse para todos lados, yo creí que me iba a morir. De Cartago a San José, ¿verdad?
Imagínense, por ejemplo, que ustedes están diseñando un sistema de amortiguadores para que el movimiento en un sentido y en el otro sentido del tren de Cartago no sea tan violento. Ustedes puede ser que estén manipulando la distancia a la que estas ruedas están del sistema. No sé si esta es la manera correcta de plantear las ruedas, pero más o menos por ahí anda. Bueno, no sé, pero ustedes entienden la idea. Pero la variable controlada va a ser este ángulo, ¿verdad? Este ángulo en que se mueve el vaivén del tren de un lado para el otro. Que nosotros esperamos que no se caiga en un hueco en algún momento, una cosa así, ¿verdad? Entonces, el concepto de variable controlada o manipulada no necesariamente tiene que ver con que el sistema sea a lazo cerrado, puede ser a lazo abierto. ¿Me explico? Sí tiene sentido. Voy a asumir eso como un sí. Ok. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de planta, típicamente estamos hablando del sistema que nosotros queremos controlar. Lo que entendemos por proceso es la operación a controlar. Por ejemplo, en el horno va a ser la temperatura, en la ducha va a ser la operación de la temperatura o caudal, en un avión va a ser la altitud o cosas por el estilo. Ese es el proceso que estamos controlando. Y el sistema, nosotros conocemos un sistema al conjunto de componentes que actúan juntos para realizar un objetivo. No necesariamente son solamente sistemas físicos, porque por ejemplo, en un sistema de control, parte del sistema puede ser el software que nosotros pusimos en el sistema de control. Entonces, típicamente, cuando nosotros estamos trabajando con una planta, si estamos haciendo un sistema de lazo cerrado, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Imaginemos que esta planta sea el horno y ese horno está a 55 grados. ¿Ok? Entonces, resulta que nosotros medimos que acá el horno está a 55 grados. Pero nosotros le estamos diciendo al sistema, no, nosotros queremos que el horno esté a 100 grados. ¿Ok? Entonces, el sistema me va a decir, el controlador, me va a decir que nosotros tenemos un error de 45 grados. ¿Ok? Imaginemos, por ejemplo, que ese control que nosotros estamos trabajando es simplemente un amplificador que le mete una corriente a la resistencia del horno proporcional a la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura actual. Entonces, esto es un amplificador que le mete corriente y entonces tiene un valor de K, que ese K puede ser, el amplificador básicamente es como abrir y cerrar un tubo. Entonces, el 45 grados es el error del sistema y el amplificador me dice calentemos el horno, entonces calentemos la planta. Y después la planta cuando se calienta ya no está a 55 grados sino que está a 65 grados. Y entonces esta información que viene por aquí, se conecta por acá, va a estar a 65 grados. Y como la diferencia es 100, ahora no va a decir que está en 45, sino que va a decir que está en 35. Entonces, antes tal vez en el primer instante estaba, qué sé yo, digamos que en el primer instante le estaba metiendo 5 amperios y ahora le voy a meter 4 amperios. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en azul para que sea concordante con lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Y después resulta que llegamos a 100. Entonces ya cuando llegamos a 100, esto probablemente como 100, 100 a 100, el error va a ser 0. Y entonces aquí estamos aplicando 0 amperios. Entonces la planta ya se encuentra en equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, esta planta no solamente se encuentra en equilibrio, sino que es una planta estable, porque el sistema realimentado va a permitir volver a equilibrar el valor de la temperatura si por alguna razón ese valor varió. Y esa es la ventaja de los sistemas a lazos cerrados.
Por ejemplo, puede ser que la temperatura del cuarto empezó a disminuir porque era otra hora diferente de la noche. Y entonces esa perturbación que empezó a modificar el valor de la planta hizo que todo el sistema de equilibrio volviera a trabajar y por lo tanto encontrarse en equilibrio. Este es un ejemplo de un sistema que podría funcionar con un control proporcional. Otro sistema que podría perfectamente funcionar con un control proporcional. Imagínense que ustedes tienen un carrito. Y de hecho este fue un experimento que hicimos nosotros en control. Y ese carrito tiene que parquearse en este punto de acá. Si ustedes hacen un control proporcional, el carrito eventualmente va a moverse, qué sé yo, para allá y para allá y para allá hasta que queda completamente equilibrado. Vean que, por ejemplo, en esta planta, dependiendo del valor de K, puede ser que el equilibrio sea más rápido o más lento. Por ejemplo, puede ser que la corriente o el valor de la temperatura de salida, digamos que esta es la temperatura deseada, 100 grados, y si cae muy alto, el sistema empieza a oscilar mucho, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, hasta que se equilibra. Y tal vez con un K más bajo, el sistema dura más en equilibrarse, pero se estabiliza de otra manera. Bueno, y eso es un control proporcional. Y ustedes dirán, bueno, ahí, listo. Y de hecho, la mayoría de las personas que no han visto cursos de análisis de sistemas o no han visto cursos de control, piensan que un control proporcional y la modificación y la sincronización de ese control proporcional son más que suficientes para controlar cualquier sistema. Pero si eso fuera cierto, este curso no sería necesario ni el curso de control sería necesario. Pero eso no es cierto. Y les voy a dar un ejemplo relativamente sencillo. Sí. Ese K es un factor de amortiguamiento, entonces. No, es un factor, es una ganancia. Ah, ok. Prof, ¿y qué pasa si el sistema se pasa de la temperatura? ¿Cómo compensa ahí? Porque daría un valor negativo. Sí. En un caso como estos, el sistema se apagaría, ¿verdad? Si estamos hablando de un sistema que solo calienta, es un sistema que solo puede actuar en un sentido pero no puede actuar en el otro. En el caso de la posición de un carro, evidentemente usted puede echar para atrás o para adelante, ¿verdad? En la posición. Es una muy buena pregunta y es justamente el tipo de preguntas que el curso completo contesta. Prof, ok. Sí. Es que, bueno, está bien. Es que, digamos, si se apaga, al final el sistema va a volver a oscilar, ¿no? Porque va a tener que volver a hacer ese reboot, digamos. Así es. Así es, es correcto, es correcto. Y de hecho creo que el ejemplo que le voy a dar lo va a ilustrar todavía mejor, porque justamente los ejemplos que les voy a dar son la razón por la cual este curso es necesario. Porque un sistema con realimentación no es suficiente para equilibrar todos los sistemas, para hacer que todos los sistemas sean estables. De hecho, creo que este ejemplo hasta te va a ilustrar mejor el asunto. Y si no te lo ilustra mejor, me vuelves a preguntar. Mira, imagínate que tenés un dron. Y ese dron, qué sé yo, ese dron nosotros queremos que se mantenga a una altitud constante. Qué sé yo, encima del redondel de Zapote, cuando están las corridas de toros, ¿verdad? Una cosa así. O encima del estadio para ver los goles de la liga, que ahora hace más de uno, pues todo bien. Entonces imaginémonos que este dron tiene como objetivo de control llegar a 20 metros, ¿verdad? De altitud, por ejemplo. Y que estamos trabajando con un sistema realimentado. El dron es la planta. Y nosotros pusimos un controlador basado en una ganancia para equilibrar al dron. Entonces aquí le decimos que nosotros queremos 20 metros y acá estamos equilibrando el sistema. Ok, independientemente de acá. Resulta que le decimos que queremos 20 metros, pero el valor real es 10 metros.
Entonces, el error va a ser 10 metros. Y, por ejemplo, este sistema, que puede ser un motor eléctrico, va a meter, qué sé yo, 1 amperio, y entonces va a empezar a mover las aspas para que el sistema empiece a subir, ¿verdad? Después estamos con 15 metros. Y el error acá es 5. Y el sistema vuelve a empezar a subir. ¿Qué pasa? Y este es el mismo caso, justamente creo que me estaba preguntando el compañero. Cuando llegamos a 20 metros. Cuando llegamos a 20 metros, el error es igual a 0. La máquina se apaga. Pero ¿qué pasa cuando la máquina del dron se apaga? No se va a mantener en los 20 metros, ¿verdad? Va a volver a caer. Entonces resulta que un sistema como estos, a pesar de que nosotros lo estamos diseñando supuestamente para que se estabilice en 20 metros, va a probablemente tener una gráfica así, así. Perdón, esto me quedó horripilante. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver, ahora sí. Va a tener probablemente, si estos son los 20 metros, la gráfica de posición con respecto al tiempo, probablemente tenga un sobreimpulso, vuelva a caer, vuelva a ser así, vuelva a ser así, y se va a equilibrar en un punto que nunca va a ser 20 metros. O sea que va a tener un error de estado estacionario, que estos son, digamos, ese es el punto donde son 20 metros, y se equilibra en un punto que no es el punto donde nosotros queremos que se equilibre. A este se le conoce como error de estado estacionario. Y de hecho, este tipo de problemas se resuelve con un control integral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este curso? Lo que nosotros vemos en este curso es el modelado de sistemas que nos permita predecir cómo se comporta ese sistema en lazo abierto y en lazo cerrado, y por lo tanto predecir y controlar cómo es la transición del sistema para lograr la estabilidad y cómo es el comportamiento cuando está estable, si tiene error de estado estacionario, si tiene transiciones, si dura mucho estabilizándose, si dura poco estabilizándose. Entonces, lo que buscamos con el curso son dos cosas. Número uno, analizar los sistemas, aprender las herramientas de análisis de sistemas, modelar los sistemas, perdón, y después de eso, aprender las herramientas de análisis de sistemas que nos permiten poder predecir este tipo de cosas. Eso es lo que nosotros buscamos con el curso de análisis y simulación de sistemas, y a eso es lo que nosotros vamos. No sé si con eso te contesté lo que estabas preguntando, más o menos. Sí, es más complejo que eso, y efectivamente esa es la razón del curso entero, poder entender esas complejidades y cómo manejarlas. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Qué he dicho? En resumen, es analizar el sistema y ya. Es predecir cómo el sistema se va a comportar. Porque lo que nos va a dar el curso son las herramientas para que usted, con el conocimiento de la naturaleza del sistema, con herramientas como Scilab o con las mismas herramientas analíticas, pueda determinar cuál es el comportamiento del sistema. Y entonces, a partir de analizar el comportamiento del sistema, nosotros podríamos hasta estabilizar el sistema diseñándole un sistema de control. ¿Ok? Profe, Sí. yo tenía la duda de si esa simbología es general para cualquier sistema o es simbología específica para sistemas eléctricos. De bloques y cosas así. Sí, digamos el comparador y el de ganancia. Es completamente, de hecho, cuando veamos diagramas de bloques, van a darse cuenta que los símbolos que utilizamos para diagramas de bloques se pueden utilizar como una generalidad para cualquier tipo de sistemas. Y muchos de los sistemas en los que vamos a estar trabajando van a ser sistemas electromecánicos. Entonces, desde el punto de vista del análisis de nosotros nos vamos a enfocar en comportamiento del sistema, no en la naturaleza del sistema como tal. Entonces sí, es general Okay. para cualquier sistema, no solamente eléctricos. Ok, gracias. Muy buena pregunta. Muy bien, gente. Si no tienen ninguna otra pregunta, como les dije,
Empezando la próxima clase, la clase va a ser subida. En principio voy a seguir mandando la información por el TEC Digital, pero espero que nuestro canal principal de comunicación sea Microsoft Teams. Entonces, por ahí también voy a subir toda la información. Les pido que ojalá, si alguien no me ha mandado el correo, me lo mande de inmediato. Y si no tiene ninguna otra pregunta por hoy, vamos a parar por acá. Les agradezco. Ajá. Sí, no, les agradezco muchísimo la atención a todas y todos. Y entonces yo estaría comunicándoles cuando tenemos clases síncronas por alguna práctica o cosas por el estilo. Muchísimas gracias. Profe, una consulta. Bueno, ajá. Este video, ¿cuándo lo subiría, el de esta clase? Sí, lo debería subir hoy mismo. Ujú. Sí, hoy mismo espero subir el... Ok, perfecto. Yo espero, a ver, yo no paré la pausa de la grabación, ¿verdad? Espero que sí. Sí, estoy grabando todavía, qué pena. Ok, sí, Profe. lo subiría hoy mismo. Ajá. Y este sería el canal de YouTube, entonces. Sí, exacto. Para Yo le quedar claros. mandaría Ok. los videos y todo, sí, por supuesto. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. A ustedes. Digamos, las primeras clases, como en qué libro podemos como revisar la teoría y así. Sí, la clase de hoy está basada en el capítulo 1 del libro de Ogata. Yo les voy a ir indicando clase por clase cuál es el capítulo y el libro en el que está basado la clase en video que les estoy subiendo. Ok, perfecto, gracias. Ogata y Q, básicamente. Profe, dos cosas. Ujú. ¿Ejercicios recomendados o así? ¿Usted no los subiría o...? Sí, yo se lo subo. Ah, ok. Y, prof, con respecto a ese diagrama que tiene ahí, la linealidad no tiene nada que ver si el diagrama es de un solo hilo, ¿verdad? Es siempre, como todo curso depende de los componentes y así. O sea, si el sistema lineal sea lineal o no sea lineal, no depende de la cantidad de componentes, depende de las características del sistema. Ajá, ok. Ok. Ujú. Muy bien, muy buenas preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto. Si no tiene ninguna otra pregunta, entonces vamos a dejar de grabar la clase por acá.